Bueno, estamos con un empresario, con un administrador de Polendas, ¿no? Que es Percy Vigil. Él fundó el Megaplaza, hasta el 2019 lo estuvo administrando y creó un espacio de desarrollo, en realidad de progreso en varios sentidos en el Cono Norte, en Lima Norte, y lo hizo desde cero, ¿no? Desde un sitio muy caótico. Hoy día nos va a contar esa historia. ¿Cómo está, Percy? Bienvenido. ¿Qué tal, Dexter? Gracias por la invitación. ¿Cómo llegó a ti el reto del Megaplaza? Bueno, yo llevo a Megaplaza en el año 2002. El proyecto ya estaba concebido en ese momento, con un muy buen estudio hecho por Rolando Arellano, y el equipo lo lideraba en ese momento Carlos Neuhaus, ¿no? Entonces, a mí me tocó entrar en la etapa en la que ya el mall estaba en el inicio de la construcción, pero era definitivamente un gran reto el hecho de llevar modernidad a un mercado que no había sido atendido por muchos años. ¿Fuiste a la zona, me imagino, a conversar, a ver? Conocía la zona, yo vengo del mercado de consumo, ya de experiencias previas también, por el lado de centros comerciales, por el lado de galerías en el centro de Lima. Sabía del mercado porque en el centro uno sentía que gran parte del público venía de zonas como San Martín de Porras, Los Olivos. Y había muy en la buenos memoria, tickets. porque yo soy del Lince, ¿no? Nacido, criado en Lince, ¿no? Está pues Sears, ¿no? Que era una gran tienda El ícono ¿no? en San para Isidro. comprar ropa. Así es. Monterrey, donde uno iba a agenciarse de la comida. Pero, digamos, el Megaplaza, ¿cómo el nombre, cómo apareció, cómo fue toda la génesis? El nombre fue parte de un estudio, se hizo una evaluación, un estudio cual y cuantitativo, y fue el nombre que se determinó para el centro comercial. Que dicho sea de paso, tomó un buen tiempo que la gente tomara y asumiera ese nombre, porque si recuerdas esa época, quien hizo gran campaña publicitaria fue Hipermercados Totus, ¿no? Entonces fue la publicidad de ellos la que generó mucha atractividad para el centro comercial. Y en los inicios la gente hablaba de combinar las marcas, ¿no? Hablaba de Totus Megaplaza y Antes del Megaplaza yo recuerdo que uno iba al metro de Chorrillos a ver cómo era un sitio donde no hubiera, digamos, desorden, ¿no? Por ponerle un nombre, Sí, un correcto. solo nombre, ¿no? Correcto. Y digamos, a partir de allí ya empezaron ustedes, ¿no? Sí, digamos, como primer proyecto hecho fuera de la Lima tradicional, porque recordemos, año 2002, teníamos el Jockey que había comenzado 5 años antes, aproximadamente, en el año 97, como marcando, digamos, un hito, ¿no? en el mercado, pero atendiendo un mercado que era B, básicamente. Y había pocas expectativas respecto a mercados que no fueran precisamente los distritos de la Lima tradicional. Por eso es que en el momento que se concibe el proyecto se pensaba en todo el riesgo que había. Uno se preguntaba, ¿y por qué no lo han atendido antes si hay un mercado tan atractivo, ¿no? Entonces, eso generaba, pues, definitivamente Había un dudas prejuicio respecto a la respuesta. tal vez sobre la zona, sobre la peligrosidad, sobre las mismas personas tal vez que no, yo lo podría decir, ¿no? Que tal vez no quieran gastar tanto, Sí. empezando por ahí. Digamos, a nivel de mercado, los estudios arrojaban que muchos de los habitantes de los distintos distritos de la zona norte iban a Plaza San Miguel, otros se trasladaban hasta el Jockey Plaza, pero no era lo más cómodo porque estos formatos grandes funcionan de manera geográfica y geográficamente pues había que trasladarse un buen tiempo de ida y otro de vuelta y haciendo un ¿A quién le gasto. compraron el terreno de Megaplaza? Era un terreno que los grupos que desarrollaron la inversión tenían y funcionaba como una almacenera de granos, ¿no? Y eso es lo que se tenía ahí. Antes fue una empresa que fabricaba vehículos, ¿no? Que toda esa zona está, digamos, desde la avenida Izaguirre, varios de los terrenos han sido propiedad de empresas que fabricaban vehículos, allá por los 60 más o menos. Entonces, usted le dieron el proyecto Megaplaza y dijo, Ahí lo hago. comenzamos con 98.000 metros de área, digamos, fue la primera área que se definió para el centro comercial. El terreno tiene 134.000 y ahí se concibió con 2 tiendas anclas, un cine, un patio de comidas. Era un proyecto relativamente pequeño, ¿no? 38.000 metros cuadrados arrendables versus los más o menos 115 que debe tener el día de hoy. Entonces, el mercado respondió muy bien desde el inicio, ¿no? El primer año con casi 1 millón de visitas al mes. Yo recuerdo que ustedes empezaron antes de la campaña navideña, ¿no? Exacto, Y fue un reventaron. 28 de noviembre del año 2002 que se inauguró
y tuvimos la primera campaña, muchos decían, esto es por Navidad, decían, una vez que pase la Navidad, esto Viene la va realidad. a morir, así es. Entonces, y todos teníamos las mismas dudas de ver, y el mercado seguirá respondiendo, pero fue una grata sorpresa ver la capacidad de respuesta y sobre todo temas bien importantes como es esa exigencia del consumidor porque vayamos mejorando a nivel de servicios, a nivel de marcas, a nivel de oferta. Muchos creían que ahí deben vender todo más barato, cosa que nunca fue real, no fue real. Eran precios comparables a los de cualquier otro centro comercial, pero el valor que le daban al hecho de tenerlo cerca, a tener los servicios, a tener esa posibilidad de pasar todo un día completo haciendo todas las actividades que fueran necesarias para una familia, a un costo relativamente bajo, porque podrías ir desde comer un helado y pasarte una tarde simpática hasta tener una experiencia de compra o ir al cine, a entretenerte, en fin, todas las opciones estaban abiertas. Y el tema de marcas, que como tú has visto en la evolución, comenzamos con pocas y cada vez se fueron incrementando, y entonces hoy día no hay nada que marque una gran diferencia versus otras propuestas en la ciudad de Lima, ¿no? En América Latina, ¿cómo está la cosa? ¿Se parece? ¿Está mejor? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la penetración es mucho mayor si hablamos de mercados como Chile, Argentina, Colombia, inclusive un mercado con el que creeríamos que podríamos hacer diferencias a favor, como puede ser Ecuador, tiene un mayor nivel de penetración, tanto si hablamos de centros comerciales como si habláramos de supermercados, por ejemplo, que es algo que es el formato que más conocemos todos. Entonces, creo que todavía hay un espacio por cubrir. Digamos, a nivel de Latinoamérica, digo, Chile, Argentina, bueno, Brasil no lo voy a poner a la comparación. ¿Porque está mejor? Ecuador, Colombia, sí, claro. Industria muy desarrollada, ¿no? Y si nos vamos hacia el norte, pues vemos México con un desarrollo de centros comerciales muy, muy fuerte y muy grande. ¿Cuál es el centro comercial más moderno que usted ha visitado en el mundo? El centro comercial más moderno de los que me ha tocado visitar. Bueno, algunos en China, pero uno que me gustó muchísimo fue Plaza Istinye en Estambul, ¿no? Porque era sorprendente a nivel Turquía, de diseño, ¿no? De presencia de marcas, cómo habían combinado desde zonas muy modernas con un mercado, pero un mercado que le habían dado un tratamiento espectacular. Y uno veía las marcas de lujo también, y hablo de muchas marcas de lujo. La verdad es que para aprender, ¿no? Uno siempre va en las visitas a observar la distribución de tiendas, la iluminación, los pisos, los anchos de pasadizo. No es una visita solo de ver vitrinas, sino de ir sacando lecciones para ver cómo puede uno mejorar la oferta y sobre todo saber adecuarla a tu mercado. Recuerda que si pones algo... Me imagino que ustedes pusieron, me acuerdo, como una pecera gigante alguna vez en el Megaplaza. Así es. Y eso fue muy interesante, todos iban a ver al tiburón, ¿no? Pero me imagino que hacer un centro comercial y meter allí un acuario gigante podría ser, y seguramente ya lo han hecho los gringos. Sí, claro, habían ejemplos, se veía en hoteles, pero hay en centros comerciales, para mencionar uno, hay un centro comercial en Casablanca, por ejemplo, en Marruecos, que tiene una gran pecera, para mencionar uno, ¿no? Pero es algo que todos tienden a utilizar algún tipo de elemento para generar atracción, que la gente pase. Exactamente, no es solamente ir a ver vitrinas, sino que es eso adicional, ¿no? Yo recuerdo en China había no recuerdo el nombre del centro comercial, en el ingreso había todo un juego de aguas que caían y generalmente todas las personas se ponían alrededor para ver todo ese... Usted ha estado desde 2002 hasta 2019 a cargo de un proyecto exitoso en general, sí, ¿no? Ese centro comercial y todos los que se desarrollaron, que fueron 10 más, ¿no? 10 más, ya hay 10 megaplazas, 11, ¿no? 11, ¿no? Sí. En Guaral he visto uno ahí. Sí, Guaral, Barranca, Pisco, Chincha, Cañete, Jaén. Digamos, tomamos mercados que no eran precisamente capitales de provincia, sino en general Jaén se buscaba también espacios donde hubiera oportunidad de llevar comercio moderno y fuera atractivo para el... ¿Y cómo veía usted la situación política para que no afectara, o sea, el desarrollo de su emprendimiento, de su centro comercial? Bueno, a ver, para hablar un poco de la experiencia, a mí me tocó entrar al sector, cuando trabajé en supermercados y en galerías, fue en los 80, ¿no? Era una época con bastante movimiento.
Creo que es parte de lo que le toca a un proyecto que se ve con una óptica de 30, 40 años, ¿no? Vendrán, me preguntan a veces por la economía, y viene la época buena, la época mala, pues esto, hay que pasarlas todas. Y yo creo que esto es un poco de, la vida tiene que continuar con los proyectos y con las propuestas. Usted porque, se salvó del COVID, ¿no? Porque sí, ya no estaba a cargo. efectivamente. Me imagino que habrá sido tremendo para los centros comerciales Fue tener una pandemia. Fue un momento difícil. Se cerraron, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Así es. ¿Un mes? Hubo un tiempo en el que estuvieron cerrados, después funcionando, operando con restricciones, pero hay una lección bien importante, ¿no? Es algo que se discutía por allá por el 2019-18, cuando se decía que la venta online iba a encargarse de que el espacio físico vaya desapareciendo, ¿no? Y eso muchos se atrevían a escribir sobre el tema. Y lo que se comprobó en pandemia es que las personas en muchos casos iban con mascarilla, haciendo cola, no importa, pero querían ir al espacio físico. Y el rebote que ha habido después de que se han levantado todas las restricciones es que las personas disfrutan yendo al espacio físico, porque la compra no es solamente obtener el artículo, la compra es todo un proceso, toda una experiencia, y en unos mercados más que en otros se les da un gran valor, ¿no? Entonces, el complemento de la venta online, pues claro, seguirá creciendo, pero digamos el mundo físico volvió a tomar fuerza, ¿no? Y esto no hablo de la experiencia de Perú, yo hablo de un evento ahora en el mes de diciembre en Europa justamente y viendo... ¿En qué ciudad? Cómo estuve en Cannes, ¿no? En un evento Francia. que se desarrolla efectivamente en Francia, y cómo es que todo esto que pareció en el 2020, que ya, digamos, todo iba a ser virtual, recupera el mercado físico su espacio, justamente por la experiencia, porque la compra toma un tiempo, pero todos los adicionales se les da un valor, ¿no? Y es parte de un proceso, parte de una Claro, experiencia. lo especialísimo es, digamos, algo diferente. Pero hablando de eso, y tú conoces un tema que tenemos en común, ¿no? Que, por ejemplo, los alimentos autóctonos, ¿no? El sanqui. Yo no veo muchos sanqui en centros comerciales o muchos alimentos autóctonos, tal vez como la cañigua, que es de Puno. O sea, lo sigo viendo raro. O sea, Sí. alguna vez aparece y luego desaparece. Mira, Y yo te decía, ¿no? Que, por ejemplo, estas cosas son pues de beneficio para la infancia, son beneficio para cualquier población, ¿no? Pero ¿qué falta para que el centro comercial le abra sus puertas a estos alimentos súper especiales, por ejemplo, que tenemos en Perú tantos? pues recuerdo, debe haber sido por el año 2017 probablemente, teníamos ferias, días de semana en los que se desarrolla ferias justamente para desarrollar ese tipo de ofertas. Es difícil a veces pensar en un producto y que ese producto solo pueda cubrir el costo de un espacio, pero generamos estas ferias, digamos, más pensando de manera en un beneficio para la sociedad, más que un negocio para el centro comercial. No, pero también puede ser negocio, como ¿no? parte de la propuesta, y se generó este espacio para todos aquellos que tenían productos que no eran parte de la oferta regular de las tiendas, y la verdad es que fue interesante. Y Tuvo un existen tiempo hasta de ahora duración. como ferias, ¿no? La verdad es que no sé si sigan No, sí, operando, yo pero recién. deberían seguir operando, y es algo que uno ve ya en distintas zonas de Lima como algo permanente, siempre con el formato feria. Y creo que el formato feria además le da un carácter distinto que en mi percepción lo vuelve más atractivo. 30 segundos. ¿Cuál es el futuro de los centros comerciales en Perú? Yo creo que hay todavía espacio tanto en Lima como en provincias, y la clave es definir el formato, ¿no? Quienes tienen formato rígido estarán complicados, y quienes tengan formato flexible Adaptado a sabrán las necesidades adaptar de la la gente. oferta a la necesidad del mercado. Porque no se trata de decir mi formato es de X miles de metros, no, es qué necesita ese mercado y qué es lo que me toca desarrollar. Por supuesto que sea rentable y atractivo para el inversionista, pero a la vez suficiente para ese consumidor que probablemente no está siendo atendido con una oferta adecuada de tiendas, un supermercado, un cine, un lugar donde entretenerse, porque a veces nos quejamos de que no hay entretenimiento, pero pensemos en la ciudad más pequeña que tiene pocas posibilidades. Es interesante, ¿no? El futuro está en nuestras manos. Yo creo que ese es el mensaje de esta acuerdo. conversación. Muchas gracias, Percy Vigil, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y volvemos con ustedes la próxima semana en Perú Real.